Entonces, el programita de hoy y vamos a arrancar con Fiore. ¿Qué tenés Sí. para contarnos? ¿Qué tal? Pie directo. Yo no me iba a encargar de introducir. No, está muy bien. Bueno, hoy no vamos a hablar de música como suelo hablar. Sorry, mi voz. Me estoy recuperando ¿Estás de enferma? una gripe. Ya estoy bien, pero bueno, la voz todavía quedó ahí. Estuviste tomando mate. Ya me había recuperado Ah. y ya tomaron mate todo el resto durante estos días. Así que, Nos hemos enfermado todos. no, chicos. Bueno, no importa. Volvamos. Bueno, hoy no voy a hablar de música como suelo hablar. Traigo otra faceta periodística que creo que acá nunca la expuse. Me gusta mucho el periodismo policial. Creo que, y resumidamente, porque cuando tenía que elegir qué estudiar, estaba en el secundario, sentía que quería estudiar algo que le aportara algo al mundo, pero en realidad no es que me gustaba una carrera como psicología, psicopedagogía o demás que le ayudara específicamente. Y desde el periodismo uno tiene tiene el lugar, casi siempre, muchas veces, o gracias a Dios tenemos este espacio, en el que se puede hablar o contar cosas que sean importantes y sobre todo visibilizar a gente que lo necesita. Como en su momento lo hizo, aunque con muchas cosas a mejorar, como lo hicieron hace 12 años los medios de comunicación, cuando ocurrió primero, en principio, la desaparición, a las pocas horas confirmado el crimen de Ángeles Rawson. Hace 12 años, Jorge Mangieri asesinaba, abusaba sexualmente, intentaba consumar un acto de violación sexual hacia Ángeles Rawson. Tenía 16 años. Esto ocurrió en pleno centro porteño, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Palermo. Puntualmente, y esto damos la calle y el número porque fue una dirección muy nombrada durante el caso, durante las declaraciones, en Ravignani 2360. Para poner en contexto, Ángeles Rawson era una adolescente de 16 años que un 10 de junio de 2013, un lunes, se levantó para ir a cursar a gimnasia. Se levantó primero, ese día no estuvieron en contacto puntualmente con la madre. La madre se había ido antes de la casa porque tenía un tema en el trabajo, entonces les dejó una nota diciéndole que había que comprar café porque faltaba café en la casa. Ángeles se prepara para ir a educación física como todos los lunes. La llama la madre Jimena, le decía Mumi en realidad a Ángeles. Mumi, ¿cómo estás? Mirá, falta comprar café. Una charla común y corriente como una tiene con su madre o con cualquier pariente con el que convive, ¿verdad? Va a la clase de educación física. Perdón, ¿cuántos años tenía? 16 años. Estaba en un cuarto año de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quizás en provincias quinto. Es lo mismo, o sea, estaba cursando el anteúltimo año de su colegio secundario. Sí, es quinto. Sale de educación física. Ella a veces volvía a comer a la casa en el almuerzo, otra se quedaba con las amigas. Esta vez decidió volver a su casa. Las últimas imágenes que se ven de ella en las cámaras de seguridad de la ciudad es ella con el uniforme, buscando las llaves de su edificio en el Morral. Y esto habrá sido alrededor de las 10 menos 10 de la mañana. Esas son las últimas imágenes que se tienen de ella. Las otras para su familia fueron un cuerpo, un cadáver, y la última persona que él la vio con vida fue Jorge Mangieri, como comentábamos antes, su asesino, su femicida. Es esa la palabra. Va a ser muy difícil, creo, explicar esto, pero me parece importante que se te haga contexto de cómo fue que la familia se encontró siendo un lunes a las 9 de la noche diciendo, che, ¿dónde está Mumi que no volvió? A que la noticia próxima que tengan de ella está en una cinta de un centro de recuperación de residuos, apareció ahí, en Tristán Suárez. ¿Una bolsa? Sí. O sea, en realidad, cuando aparece en el SEAMSE, que es el centro en el que van los residuos en camiones de basura específicos, que fue en el que Jorge Mangieri la tiró, porque es esa la palabra, ella aparece ahí, aparece el cuerpo completo. Entonces la gente del SEAMSE lo que hace es, como ya el país estaba sabiendo del caso, ellos, Ángeles
la familia empieza a buscarla desesperadamente el lunes a la noche y el cuerpo aparece el martes alrededor de las 13 horas, a la 1 de la tarde. Nada. O sea, con lo que tardan en aparecer los cuerpos e incluso en solucionarse los crímenes, fue muy rápida la aparición del cuerpo. Quizás gracias a esa movilización de los medios y que los medios desde el inicio, desde que se enteraron, cubrieron el caso, o por lo menos intentaron ayudar a la familia, y que además aparecía un cuerpo completo en un lugar donde no, o sea, no era lo esperado por el femicida, por Mangieri. ¿Qué es lo que sucedió? La teoría familiar, si bien no es tan claro en qué parte puntual del edificio, en qué punto en común del edificio, qué espacio compartido, perdón, se consumó el hecho, si fue en la terraza o si fue en el sótano. La teoría que tiene la familia es que fue en la terraza. La terraza era un edificio de 8 pisos, o sea, eran muy pocos departamentos. Se conocían entre todos. Se conocían. Ángeles y la familia vivían ahí hacía años. Ella fue a vivir ahí cuando tenía 5 años y esto ocurrió en el 2016. Perdón, a sus 16 años, en el 2013. Hacía 11 años Mangieri la conocía. O sea, hace 11 años Mangieri era una cara conocida para ella, para su familia. Cuando se iban de viaje le dejaban las llaves para que le cuidara a los gatos. O sea, era la figura más común, más cotidiana en el día a día para la gente que vive en un edificio. La teoría que, como les digo, que mantiene la familia, no, está bien, no pasa nada, es que él la llevó con alguna excusa, porque como insistimos, era alguien conocido para ella, un rostro seguro. La lleva a un espacio compartido. La autopsia de Ángeles muestra que logró abusar de ella, no pudo violarla. Y a la resistencia de ella que se vio en el cuerpo de Mangieri con rasguños, en las uñas de ella tenían el ADN de él. Eso también es importantísimo. No había muestra más clara de que él había estado con ella y de que ella había intentado defenderse, porque primero que en el cuerpo de él se veían los rasguños y estaba el ADN de él en ella. Ella termina, más allá de que muere estrangulada y sofocada por él con su intención, porque ella puso resistencia. Además, tenía 5 costillas fracturadas, la clavícula derecha y... No, sí, la clavícula derecha. La clavícula acá. Sí. Y ese daño, por él. más allá de eso, lo que muestran los resultados de los análisis es que él se tira sobre ella en ese intento de querer consumar un acto de violación. Claro, era un chabón muy grande en el cuerpo de un adolescente de 16. La rompió. No hay otra palabra más que esa. Así textual. La mete en una bolsa de basura, la deja 5 horas en el edificio, le pide a los vecinos que saquen la basura antes, la sube a su auto, como si fuesen pedazos de escombro, y la tira en un centro, en un tacho de basura que no era el común, no era donde tira uno la basura, que después pasa y pasa el camión a buscarlas. La llevó puntualmente a un lugar que él sabía que no era común, que él, se iba a un lugar en el que no iban a pasar por un proceso de basura común. Lo que él no pudo prever es que de esos 4 camiones que iban al centro de SEAMS en Tristán Suárez para dividir los residuos y demás, de los 4 camiones, el único que fue vaciado y que pasó por la cinta para ver puntualmente qué tenía el camión fue el que estaba Ángeles. Esto, la madre lo explica como un milagro. Si ella estaba en cualquiera de los 3 camiones que no pasó por la cinta, hoy Ángeles sería una cara que desconocida en el sentido de que no sabríamos dónde está. Claro, tendríamos la duda de si la mataron, de si la secuestraron, de si es víctima de trata. No lo sabemos. Dentro de toda esta situación horrible, lo que la madre plantea es, para mí fue un alivio saber que mi hija estaba muerta. Sí. Sí, no, que es algo que se frecuenta muchísimo en estos casos de, la desaparición de personas, como que no saber, es peor no saber que efectivamente, se murió. Exactamente, ella tiene al menos un lugar al que llevarle flores, un lugar para rezar, para llorarla,
cosa que muchas familias no tienen, y que esto es ella que Jimena, su madre, comparte muchas charlas con personas que han perdido a familiares, que son víctimas de casos así, y dice, yo no tengo idea qué pasó con mi hija, con mi hermana, desconocen. Y antes, o sea, el primer sospechoso al principio era el padrastro, ¿no? Exactamente, una vez que esto empieza, bueno, se murió, apareció ahí. ¿Qué pasó ahora? ¿Quién es el responsable? Apuntaron al hombre más cercano a ella, que era el padrastro, Sergio, que lo llamaban Pato. Y ahí empezó todo un circo mediático. Primero que desde la justicia y la fiscalía apuntaban hacia él. E incluso cuando los resultados ya estaban dados, cuando el ADN ya comprobado que tenía ángeles en sus uñas era de Jorge Mangieri, la fiscalía declaró, la verdad es que nos sorprende que no sea de Sergio y que sea de otra persona. O sea, tener toda la información ahí y vos querés seguir inculpando a alguien que está claro que no lo fue. Sí. Más allá del hostigamiento y de que la madre y las familias han recibido comentarios horribles como si hubiesen sido ellos responsables de lo que le pasó a Ángeles. Desde cómo no te diste cuenta que era el portero. O sea, miren si una madre va a dejar que una persona entre a su casa sabiendo que si supiese que era riesgoso para su hija, para ella misma. Uh-huh. Es uno de los casos que más rápido se resolvió, pero que igualmente tuvo horas al aire. Y mucha repercusión. Mucha repercusión, o sea, en línea de tiempo esto es así. Ángeles desaparece el lunes, el martes se encuentra en el cuerpo, empieza todo el proceso de declaración y demás. El sábado, Mangieri es llamado a declarar, él venía como queriendo zafar, él era llamado a declarar como un testimonio más. Nadie sospechaba que el portero podía ser el autor de este crimen. ¿Y cómo cambió eso? Y lo que cambió fue que al momento de declarar él, esto fue el sábado, mientras que le tomaba la declaración a Mangieri, la fiscal del caso, que es Paula Zaro, estaba tomándole declaración a uno de los hermanos de Ángeles que vivía con ella. Mangieri, cuando entra para declarar, la ve a Jimena, a su madre. Jimena cuenta que cuando lo ve fue como que ella lo quiere ir a abrazar porque era alguien que conocía a Ángeles desde chiquita, era como un rostro familiar en ese ambiente, estar hostigado por las cámaras, sabiendo que se te acaba de morir tu hija, que no sabes quién fue, de la manera en que fue, en un lugar como es un lugar para declarar. Sí, un lugar ajeno. Completamente oscuro, en un momento de dolor. Él la ve a los ojos y cuando entra a declarar, lo que él dice es: yo soy el responsable de lo que pasó en Ravignani 2360. Mi mujer no tiene nada que ver en esto. Lo dice. No pudo con la culpa. No sé si no pudo con la culpa, que fue lo que lo conmovió. Claro. Él había intentado igualmente zafar. Recordemos que las lesiones que él tenía en ese cuerpo, esos rasguños que Ángeles le había hecho, él los intenta tapar quemándose con ácido. Entonces el médico presente en la declaración dice: che, pará, esto hay que analizarlo, porque acá hay una lesión, pero abajo de esa lesión hay otra. Y era eso. O sea, claro. Él inventó toda una historia de que lo había venido a chicanear la policía, que él era el perejil, que lo querían inculpar, cuando en realidad todas las marcas que él tenía en su cuerpo las hizo Ángeles. En el único momento, esto es horrible, en el único momento que él le suelta las manos es para hacerlo peor. O sea, para abusar de ella, es el único momento en el que ella se puede soltar y trata de defenderse. Por eso está la prueba del ADN en sus uñas y por eso en el cuerpo de él. Si bien él después trató de arrepentirse, me dijo: no, yo no soy inocente, yo no tengo nada que ver, la declaración fue esa. Entonces en ese momento lo que le pide el fiscal es: para ahí, deja de declarar porque necesitas primero que un abogado y segundo que pasaba a ser una declaración completamente distinta. Él está declarando como un testimonio más y ahora pasaba a ser una declaración de un acusado. Y esto fue durante un fin de semana que aparte era largo. Y aunque sea fin de semana largo, movieron todos los contactos para que estén todos los resultados listos enseguida. Ya tenían el culpable. Estaba todo. Estaba la escena del crimen, el cuerpo, el supuesto acusado.
Sí, que después se confirmó rapidísimo que Con lo había de las sido un uñas se crimen. confirmó. Claro. Hicieron todo rápido. Todo rápido. ¿Cómo puede ser que un caso solucionado en 5 días haya tomado más de 600 horas en televisión? Un circo mediático. O sea, la familia fue atormentada. Jimena cuenta que se tuvo que modificar, se tuvo que cambiar el corte de pelo, el color, porque la persecución era tal que incluso seguían desconfiando. Hay periodistas que se ven en los archivos como dudando de esa madre. Porque aparte fue una madre que desde el principio dijo, yo no quiero que él se muera, yo quiero encontrar y que el culpable pague lo que corresponda, pero no tengo odio, necesito paz. Sí, decían que era alcohólica o que era drogadicta y esas cosas, ¿no? Podemos Algo así, decir me que acuerdo. fue el primer caso de femicidio, tipo, como tratado como tal. Tratado como tal y hasta ahí judicialmente, porque en realidad incluso la justicia y los fiscales apuntaron siempre hacia una persona y se ensañaron con él, pero a nivel rapidez sí. ¿Tratado como tal te referís a llamado femicidio? Llamado femicidio, sí. No. 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 Ok. No. No, femicidio hubo antes. O sea, tratado como tal, creo que lo que En los interpretó medios, digo. Fiore es tipo de sí, o sea, De que se hicieron las la cosas como justicia corresponden. haya actuado Ah, ok. como tenía que actuar. Ok. Eso puede ser. Femicidio no. Yo creo que ya 2013 ya había... ¿Esto qué año es? Perdón. 2013. Sí puedo asegurar, yo tengo 20 años y ayer hice esta pregunta a varias mujeres de mi círculo de esta edad, fue cuando les tuve que preguntar, che, ¿cuál es el femicidio que más te acordás o el que más tenés en la cabeza? Y la mayoría me respondió Ángeles Rawson. No sé si habrá sido por el impacto de las chicas de nuestra edad, de esa generación que éramos chicas, seguramente también sea responsabilidad de los medios de cómo lo cubrieron durante horas, cómo llenaron horas de TV, cómo llenaron horas en la radio y un montón de notas tanto en la gráfica web como en la gráfica de diario, de papel. Pero de Ángeles supo todo el país. Se supo el nombre de Ángeles, se supo incluso por demás los datos de la familia y sobre todo del asesino, que esto es algo que pasa un montón, que siempre tenemos el nombre y la cara de la chica asesinada, pero seguimos sin saber quién fue, aunque esté declarado culpable y esté sentenciado y demás. O sea, en el día a día, en el boca a boca, en los medios, no vemos la cara del femicida. Los censuran, les ponen una bolsa cuando van a declarar, esas cosas, y acá no pasó eso. Más que nada la memoria colectiva, creo yo. O sea, si hablamos de otros femicidios, yo sinceramente no recuerdo casi ninguno de los asesinos, de un montón de femicidios, que de las chicas tengo nombre, apellido, cara. Claro. Así que me parecía importante, primero desde nuestro lado de periodistas, bueno, cómo estuvieron los medios en ese momento, qué se pudo haber hecho distinto para que la familia no sufra tanto. O sea, la familia ya estaba sufriendo una muerte, más sufrió el hostigamiento de la prensa. Tanto de la prensa como y acá nos hacemos cargo todos, digo, de quien lo consume. Creo que hasta el día de hoy pasa algo parecido y estamos la mayoría como prendidos a la Como el TV, a caso las de Loan. redes. Sí. Como el caso de Loan, que hubo un montón de desinformación y los medios le ocuparon un montón de tiempo cuando no había casi nada de información al respecto y se inventaba, se hacía un montón de especulaciones para que el espectador siguiese, todo por los números. Pero... Sí, el medio es responsable, pero también uno tiene que tener tratar de ser lo más objetivo posible, decir, che, consumámoslo en lo que corresponda para informar lo que pasó. Tampoco nos volvamos un circo. Claro, está Pasa bien que- hasta cierto punto. Llega un momento que... Pasa que los medios también lucran con eso. O sea, el medio masivo siempre termina utilizando casos súper mediáticos para levantar el rating, que es prácticamente su modus operandi para absolutamente todas las noticias que existan en la Tierra. O sea, con el tema de Cristina ahora, por ejemplo, lo vamos a tener hasta el Van a hartazgo, estar- Sí, ¿eh? ni Todo hablar. el año. Pero son cosas distintas porque acá ya estaba resuelto, no había nada más que debatir. ¿Por qué seguir hablando de la chica muerta y de si era realmente culpable Mayeri o no cuando ya estaba todo comprobado? Estás dándole vueltas a un asunto que Es que está es por eso. resuelto. O sea, los medios tipo, como de pronto se manejan mucho así. Por eso- lo vemos nosotros bastante eso. Sí, Fiore, ¿vas a decir algo? yo hice una historia para que la gente nos comenten cómo vivieron el caso de Ángeles y bueno,
no esperaba menos de ustedes, respondió solo una persona, pero todavía están a tiempo si quieren hacerlo ahora en los 5 minutos que capaz seguimos hablando de esto, o capaz también lo pueden hacer en los comentarios del stream. ¿Qué recuerdan cuando vieron ese caso en la tele, cuando tuvo toda esa repercusión? ¿Qué sentimientos tuvieron? Y bueno, una chica nos respondió y puso, fue durísimo. Me acuerdo que siendo mujer, ese caso y cada caso nos hacía tener más miedo. Y nada, yo concuerdo totalmente con ella. Nosotras éramos muy chicas, tenemos la misma edad. Y es el primer caso en el que yo tomo conciencia de, che, esto es durísimo, tipo que lo pienso y todavía me acuerdo del sentimiento que yo tenía de ver la cara de Ángeles, de ver a Mangieri en todos lados, a su mamá. O sea, Sí, de sentirlo recuerdo. cercano, tipo una chica adolescente que Claro. podría ser la que está en el aula al lado tuyo, o Claro. bueno, mismo vos. Totalmente. Por eso creo que fue tan relevante y para las chicas de nuestra generación nos marcó un montón. Así que Pren. igualmente agradecemos que haya tenido justicia, que hoy Jimena y su familia tengan un lugar al cual pueda de alguna manera ver representada a Ángeles y que esto no Tenemos vuelva a otro suceder. comentario, lo leo, que es, fue un momento de mierda inolvidable para muchos. Sí, totalmente. Le mandamos un saludo a nuestra querida Brenda. Hola, Brem. Sí. Que calculo que el PUM que viene va a estar acá. Chan, chan. La van a volver a ver a Brem, Adelantamos para todos un los poquito. que la Sí, sí, extrañamos. sí. Vamos a hablar un poco de vinculeos también. Bien. Sí. Bueno, linda Sí, columna muy para linda. traer. O sea, bueno, no lindo, ¿no? Pero Se se entendió, entiende. se entendió. Se entiende, Sí, se bueno, entiende. lindo dar lugar a Sí. que se recuerde esto. Bien.